Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua y hoy vamos a hablar de vampiros y hombres lobo. ¿Qué tanto hay de cierto sobre todo esto? ¿Cuáles son las mentiras que más se han dicho al respecto? Todo esto lo vamos a analizar el día de hoy, así que no se despeguen. Bueno, hablar de vampiros y hombres lobo, yo creo que son dos temas muy interesantes, son dos temas que han sido muy recurrentes tanto en la literatura como en el cine, es decir, se han filmado cientos de películas en todo el mundo sobre vampiros. Yo creo que hay más películas de vampiros que de hombres lobo, pero también existen unas cintas muy interesantes de los licántropos y sobre todo hay otras películas donde mezclan a estos dos monstruos, los vampiros, en contra de los licántropos, de los llamados hombres lobo. Sin duda alguna, ustedes recordarán películas del Santo también, el enmascarado de plata, enfrentándose tanto a las mujeres vampiro como a los hombres lobo, e incluso hubo películas donde fusionaron a estos dos monstruos en contra del Santo, es decir, que el Santo tenía que enfrentarse a los vampiros, a los hombres lobo, a Frankenstein y a una cantidad impresionante de monstruos que fueron apareciendo en el cine de México, que con el paso del tiempo se han convertido en películas de culto. Pero más allá de la ficción, más allá de las películas y obviamente de los libros, la novela creo más famosa del mundo sobre vampiros es Drácula, escrita por Bram Stoker, y nos preguntamos, en realidad, ¿hay alguna historia, hay algún caso que en verdad haya ocurrido en la historia de la humanidad? Es decir, ¿hay alguna historia o algún hecho que en verdad haya pasado en el mundo sobre los vampiros y los hombres lobo? A lo largo de estos años que me he dedicado a la investigación de estos temas, queridos amigos, he encontrado algunos casos que he presentado en uno de mis libros que se llama precisamente así, Vampiros y hombres lobo más allá de la realidad, que nos han puesto a reflexionar, a meditar, sobre todo en lo interesante que tienen estos casos, historias que aparentemente ocurrieron en Europa y también en Estados Unidos. Algunas historias que voy a narrar a continuación. Oh, Dios mío, ha comenzado a llover. Ok, amigos, antes de mencionar los casos que aparentemente fueron reales de vampiros, debo mencionar que el vampirismo como tal, pues podríamos decir que efectivamente que sí existe. Y es realizado no por monstruos, sino inclusive por nosotros mismos, los seres humanos. En México, ya se los había comentado hace tiempo, existe un platillo que se le conoce como la rellena o la moronga. ¿Qué es la rellena? La rellena es sangre de cerdo que se prepara, pues obviamente, meticulosamente, se coloca la sangre del cerdo en una de sus tripas y tengo entendido que se tiene que freír. Es una preparación que se realiza con mucho cuidado. Y esta rellena o moronga es un platillo que en lo personal a mí sí me gusta. No lo como tan seguido, pero sí es un platillo que en lo personal disfruto comer. Y es sangre de cerdo, es sangre preparada, por decirlo de esta manera. Entonces, pues sería yo un vampiro, por decirlo de esta manera, del cerdo, porque me alimento de la sangre del cerdo. Por otro lado, podemos considerar a algunas personas que están mal de sus facultades mentales y entonces creen que son vampiros y se alimentan de la sangre, vamos a decirlo así entre comillas, se alimentan, porque en realidad no creo que se alimenten, ya que la sangre en realidad no es nada nutritiva, pero ingieren la sangre con la creencia de que es su alimento
Y hay algunas personas que obviamente beben la sangre de algunas personas creyendo que son vampiros, pero no saben el daño tan fuerte que están haciendo a su cuerpo, a su organismo. Es algo bastante malo, perjudicial para su salud. Pero hay gente que padece de sus facultades mentales y beben la sangre de las personas creyendo que son vampiros. Y a lo largo de la historia se han dado algunos casos terribles de personas que inclusive le han quitado la vida a otros seres humanos para drenarles de su vital líquido. También está el otro lado de la moneda. Hay gente que piensa que son licántropos, sobre todo en las noches de luna llena. Cuando hay luna llena, algunas personas llegan a cambiar su comportamiento, algunos se convierten en personas agresivas, y de ahí viene la expresión cuando una persona tiene un comportamiento agresivo cuando hay luna llena, se les llama lunáticos, que no sé a qué se deba, pero hay personas que efectivamente cuando la luna está llena o la luna llena, se alteran, se ponen nerviosos, agresivos, y en algunas ocasiones se han dado algunos casos terribles que han pasado precisamente en noches de luna llena. También hay otras personas que padecen de hipertricosis. La hipertricosis es una enfermedad que provoca un crecimiento excesivo en el vello facial, es decir, todo el rostro se les llena de vello, no solamente la barba, sino la frente, los pómulos, la nariz. Y estas personas que padecen de hipertricosis, la mayoría de las veces consiguen un trabajo en el circo y son presentados como verdaderos hombres lobo. Seguramente ustedes, cuando antes iban a los circos, veían anunciado al verdadero hombre lobo mexicano, y pues se trataba de una persona que lamentablemente padecía de esta enfermedad, hipertricosis, que en algunos casos les ha provocado que no puedan conseguir un trabajo pues estable, un buen trabajo, porque son rechazados por la sociedad por tener demasiado vello facial. ¿Qué es lo que puede matar a un hombre lobo? Las balas de plata. ¿Por qué la plata? No tengo la menor idea. Pero es lo que se ha manejado en algunas películas, en algunas series de televisión. La plata es letal para los hombres lobo, al igual que los vampiros, es decir, también la plata puede matar al vampiro, ya que existió una enfermedad llamada porfiria, que era precisamente tratada con el nitrato de plata. Quizá de ahí venga la creencia de que la plata pueda ser letal para los hombres lobo y para los vampiros. Ahora sí, queridos amigos, miren, ya vamos a ponernos serios, vamos a hablar de estos casos que en lo personal me han llamado mucho la atención. Son casos que presenté precisamente en mi libro, Vampiros y Hombres Lobo, más allá de la imaginación. En el caso de los vampiros, ocurrieron en Estados Unidos. La cuna, el origen del vampirismo es en Europa, en Transilvania, donde surge este mito del vampiro. Pero en Estados Unidos existen dos casos que ocurrieron en Rhode Island en 1885 aproximadamente, que fueron documentados e inclusive fueron informados en su momento en el diario de Washington, que pienso yo que pudieron tratarse realmente de vampiros. Bueno, en primer lugar, para que un caso de vampiros aparezca en un diario serio como es un diario de Washington, pienso que tuvo que tratarse de un hecho en verdad sorprendente, insólito, algo que jamás se había visto en esos lugares. Básicamente se hablaba de una familia de granjeros que
Desafortunadamente una de sus hijas había fallecido, la hija mayor de nombre Sara. Había fallecido de una forma extraña y que a raíz de su deceso, sus demás hermanos comenzaron a fallecer inexplicablemente. Lo interesante de este caso es que los hermanos de Sara le decían a sus papás que la habían visto después de que había fallecido, y esto obviamente pues no era posible. Decían: oye, pero si tu hermana tiene 5 semanas, 6 semanas de haber fallecido, ¿por qué dices que la viste? Pues la vi. Lamentablemente para esta familia, sus hijos de este matrimonio fueron falleciendo poco a poco. Esto llamó la atención porque efectivamente los niños presentaban pues algunas marcas en su cuerpo, en el cuello, de colmillos, y ya tenían noción del vampirismo. Es decir, esto de los vampiros, hablar de vampiros no es algo nuevo, evidentemente. Siempre se ha hablado de esto, más en Europa que en Estados Unidos, pero ya se tenían nociones de lo que era el vampirismo. Lo que sucede, o lo que pasó, mejor dicho, lo que pasó fue que tuvieron que exhumar el cuerpo de Sara, es decir, de la hija mayor de este matrimonio de granjeros. Sacaron el cuerpo de su tumba y se llevaron la sorpresa de que el cuerpo estaba en perfectas condiciones. Otro dato interesante es que el cuerpo no estaba tal y como lo habían dejado, es decir, que parecía que ella había tomado otra posición a la cual pues ella había sido enterrada. Entonces había cosas raras, y sobre todo, y lo más interesante de este caso, es de que no presentaba algunas señales de putrefacción. Hermanos de Sara que habían fallecido tiempo después que ella ya comenzaban a descomponerse, pero ella, que fue la primera en fallecer, estaba en perfectas condiciones. Parecía, decía esta noticia, que ella solamente estaba dormida, pero en realidad ya llevaba bastante tiempo de haber fallecido. ¿Qué fue lo que pasó con Sara? Pues la sacaron de su tumba, le clavaron una estaca en el pecho, en el corazón, le prendieron fuego y las cenizas las utilizaron para obviamente buscar el antídoto para este veneno, que es algo que se requiere o que se realiza en estos casos. Es decir, el mismo veneno es el antídoto. Eso fue lo que se hizo con Sara, pero lamentablemente todavía otro hermano más de ella falleció. Este caso no es el único de Rhode Island. Hay otro caso de la familia Stuckley que pues presenta algunos elementos similares, donde también se habla de la exhumación de los cadáveres para comprobar si no se habían ya transformado algunos en vampiros, y sobre todo el que consideraban vampiro, que tenía más tiempo de estar bajo tierra, era el que se conservaba mejor. Es algo que en lo personal me llama la atención, como el presunto vampiro, más allá de la creencia o no, es bien sabido que al que consideraban vampiro, su cuerpo permanecía casi intacto después de tanto tiempo de haber fallecido. Repito, más allá de la creencia, ¿cómo podemos justificar esto? ¿Cómo podemos entender que una persona que lleva 5 meses de estar bajo la tierra permanece en perfectas condiciones, y alguien que falleció un mes después, o vaya, tiempo después que él, ya estaba en descomposición? Es algo inexplicable, pienso yo. Podríamos decir que estos dos casos son los únicos que existen en el mundo, que podríamos considerarlos como auténticos. La verdad es que no. Hay otro caso que ocurrió en el año 2013, el de una persona de apellido Petratoma, y no lo relato porque yo te hago la invitación para que lo cheques en el canal. Todo el caso de Petratoma se encuentra en el canal de John Misterio.
ahí está la historia de este hombre que fue considerado también un vampiro, que inclusive lo sacaron de su tumba y no hicieron bien el ritual porque no le clavaron una estaca en el corazón. Lo único que hicieron fue quemarlo, y entonces su hija se quejaba de que estas personas no habían hecho bien el ritual. Esos son los casos de vampiros. Ahora, ¿qué casos existen de hombres lobo? Sobre hombres lobo, licántropos, en realidad hay muy pocos. Recuerdo solamente uno que ocurrió precisamente en México, y esta historia yo la escuché por primera vez en un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda, cuando el conductor era Juan Ramón Sáenz. Me acuerdo que habló una persona para decir precisamente que ella se había trabajado como enfermera y que le había tocado precisamente ser testigo de la transformación de una mujer en un animal cuando estaba dando a luz, es decir, cuando estaba teniendo a su bebé. Y esto me pareció obviamente sorprendente. ¿Realmente sucedió esto? No lo sé, no tengo la certeza de que esto en verdad haya pasado, pero esa persona se escuchaba realmente convincente en sus palabras. Sobre esos contados casos de licantropía de los llamados hombres lobo, la mayoría de estos ocurrieron en Europa, y ahí precisamente se habla de un cinturón, vamos a decirlo como es, de un cinturón mágico, este cinturón que cuando las personas se querían transformar en un hombre lobo, tenían que utilizarlo, tenían que portarlo para poderse transformar en una bestia, en un hombre lobo. Hay algunos casos en Inglaterra, en 1800, en 1700, donde también hubo algunos casos donde, bueno, las personas que eran acusadas de licantropía, que fueron acusadas de ser hombres lobo, fueron prácticamente torturados. Esas personas fueron sometidas a diversos castigos, tormentos, para que confesaran ser hombres lobo. Yo creo que cualquier persona que es sometida a una tortura va a confesar lo que sea. Y pienso yo que eso fue lo que realmente ocurrió en Europa con relación a los llamados hombres lobo. Que esos casos donde se decía que una persona con un cinturón mágico se transformaba en un hombre lobo y que devoraba a los niños, la mayoría de estos fueron, pienso yo, fabricados, inventados, tal vez con la intención de despojarlos de sus pertenencias, tal y como pasó con las brujas de Salem, pero pues eso ya lo tocaremos en otra ocasión. Pienso yo que en este mundo pueden pasar muchísimas cosas, pueden haber muchos enigmas, muchos fenómenos, pero me inclino más por la existencia de los vampiros que de los hombres lobo. Por lo menos existen 3 casos, 2 en Estados Unidos, en Rhode Island, y este último caso que se dio en el 2013 de Petra Toma, donde se habla precisamente de la existencia de vampiros, inclusive en tiempos modernos. De los hombres lobo tengo mis dudas, sinceramente no sé qué tan real pueda ser esto, que existan los hombres lobo, sobre todo porque en México y en América Latina casi no hay casos de licantropía. En Argentina se le conoce como el lobizón, y en México pues al hombre lobo se le llama nahual, que pues no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de algo similar, pero no es lo mismo. Pues bien amigos, así llegamos al final de este video. Yo espero que te haya gustado. Vampiros y hombres lobo. Si tienes algún comentario o conoces de algún caso, lo puedes obviamente comentar.
Nos puedes dejar la información sobre los casos que tú conozcas sobre vampiros y hombres lobo. ¿Existirán? ¿Podrán existir? ¿Todavía existen? ¿Seguirán ocultos tratando de dominar este mundo? ¿Tú qué opinas? Bueno, ya por último, y se me olvidaba comentarles que este año es posible que aparezca mi novela de vampiros y hombres lobo en medio de la noche y entre colmillos, entre garras y colmillos, que es una lucha entre vampiros y hombres lobo. Ya me voy porque ya va a comenzar a llover y si no, no llego a casa. Bye.